Bueno, miren, vamos a pasar ya entonces a entrar al tema de hoy, que es nuestro último tema que vamos a ver y que tiene que ver con la liturgia y el simbolismo. Entonces, les voy a compartir aquí en pantalla para la presentación. Eh, pues me voy a dedicar por cuestión de tiempo, me voy a dedicar hoy específicamente a tratar el tema de la liturgia. La simbología va a quedar pendiente. Hay una tarea que en unos momentos más les voy a decir cuál va a ser, para que ustedes ya trabajen más con los símbolos. Entonces, miren, vamos a empezar por esto, ¿no? Que por decir que la liturgia es una palabra que muchas personas asocian con iglesias tradicionales, en particular con la católica. Pero como veremos, en realidad todas las iglesias, ya sean históricas o contemporáneas, usan una liturgia. Esto lo comento porque precisamente en el seminario, acá en el seminario metodista donde doy clases, eh, uno de los estudiantes decía que él cuando entró y escuchó que se daba la materia de liturgia, pues que se sorprendió, ¿no? Pues se sacó de onda porque dice que él asociaba la liturgia con la iglesia católica. Entonces él decía, pues ¿cómo? En un seminario evangélico van a enseñar liturgia. Pues ya después ya comprendió que la liturgia, pues realmente todas las iglesias usan un tipo de liturgia. Ahorita vamos a definir de qué se trata esto, ¿no? Aquí decimos que este vocablo proviene del griego liturgia, que se compone de dos términos: leiton, que significa público o del pueblo, y ergon, que quiere decir obra. Así que liturgia se refiere literalmente a una obra pública o a un servicio al pueblo. ¿Ok? Entonces eso en cuanto a la etimología del término. Es una obra o un servicio que se prestaba al pueblo. Ese es el origen, ¿no? Digamos, de la palabra. Ahora, en la Septuaginta o traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra liturgia se usa para referirse al oficio de los sacerdotes, específicamente a la acción de presentar sacrificios. Esta idea de sacrificios pues va a estar, ya lo vamos a ver en cierta manera, unida al concepto de liturgia. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra liturgia se traduce de diferentes maneras y aquí tenemos algunos casos. Por ejemplo, en Lucas 1:23 la palabra liturgia se traduce por ministerio. En 2 Corintios 9:12 se traduce como servicio. En Filipenses 2:17 y 30 también como servicio. En Hebreos 8:6 como ministerio, y en Hebreos 9:21 algunas Biblias lo traducen con la palabra ministerio y otros usan la palabra servicio. ¿Ok? Después pueden revisar estas citas ahí en sus Biblias. Ahora, todos estos casos que acabamos de ver están relacionados con el ministerio o el servicio que se realiza para gloria de Dios. Entonces, a la luz de esto, podemos definir la liturgia como el servicio o el culto que se hace en una iglesia. Repito, y esto es importante entender esta definición. Entendemos por liturgia el servicio o el culto que se hace en una iglesia. Entonces, en ese sentido, pues claro que todas las iglesias tienen una liturgia, ¿no? Sean iglesias tradicionales o modernas, pues tienen una forma de conducir su servicio o su culto. Ahora, no, bueno, aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario, porque ahorita vamos a pasar ya a ver otros textos bíblicos, pero si aquí hay alguna En, duda, en, comentario, adelante. Cuando yo escuché por primera vez la palabra liturgia, bueno, ya la había escuchado, pero cuando la escuché como más fuerte o más presente dentro de la iglesia, ya la había escuchado como parte de la enseñanza, pero fue en la Ciudad de México, en la CAM. Allá la liturgia o la estructura del culto, del servicio, es algo que se considera algo muy importante. Sí, bueno, mi esposo y yo venimos mi esposo es de la CAM, él originalmente estaba en la CAM, entonces allá incluso les preguntan, ¿ya está listo la liturgia de este domingo, pastor? Entonces fue algo que me llamó mucha atención, lo que nosotros llamamos el orden o cómo va a estar estructurado el servicio. Ellos allá, la liturgia es algo muy importante, incluso utilizan mucho el himnario, el himnario,
los complementos que trae el himnario metodista, además de los himnos, como parte importante de la liturgia. Entonces fue algo que aprendí que me llamó mucho la atención, porque allá ellos llevan muy, muy estructurado la liturgia del culto. Sí, es correcto, es correcto. Hermano Ricardo. Solo una pregunta, no sé si más adelante me pueda contestar la pregunta o si venga dentro de la clase. Así como hablamos del templocentrismo, para en cuestión de la liturgia, ¿hay algún como extremo o no? O más o menos entre si me permite decir el calificativo, en un canal promedio estamos hablando de iglesias cristianas nada más, o hay algún canal así promedio, ¿no? Te subes tantito y te bajas tantito, o hay algo así como el templocentrismo en la liturgia. Disculpe la pregunta, pastor. Sí, no, no se disculpe, muy buena pregunta. Y de hecho sí la vamos a responder más adelante, porque vamos a tocar algunos puntos ya de qué puede ser algún error, ¿no? En el tema de la liturgia. Entonces, si me aguanta, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces ahora quiero que veamos esto. Para entender mejor el concepto de liturgia y cómo ésta se desarrolló, vamos a observar cómo era el culto de los judíos y la adoración de los primeros cristianos. Entonces, miren, aquí tenemos muchos textos. Obvio, por el tiempo no nos va a dar oportunidad de leerlos todos, pero aquí los tienen para que los estudien. Y lo que estamos diciendo es que en tiempos de Jesús, los cultos judíos tenían las siguientes características. Y aquí está, ¿no? Número uno, que adoraban en el templo. Ahí está la cita, Lucas 2:37. Otro es que ayunaban y oraban. Ahora estoy diciendo los cultos judíos, ¿eh? Estos no son todavía los cultos cristianos, son los cultos judíos. Ayunaban y oraban. Aquí está la cita, que es la misma. Otra cosa que hacían, daban limosnas. Ahí tenemos la referencia en Mateo 6. También, número 4, presentaban ofrendas y sacrificios. Lo dice Hebreos 8:3. Número 5, el sacerdote daba la bendición. Esa bendición se encuentra en números 6, 22 al 27. Número 6, los sábados asistían a la sinagoga, Lucas 4:16. Número 7, se leían y explicaban las escrituras, ahí mismo en Lucas 4 lo pueden leer, y también se cantaban himnos. En Marcos 14:26 se menciona esto. Entonces los judíos realizaban su liturgia, digamos, o su culto, tomando en cuenta todas estas actividades, ¿sí? Todo ello eran actos religiosos que expresaban, pues, de una de otra manera la adoración de los judíos hacia Dios. Entonces, ahí tienen ustedes las citas bíblicas para que después con calma las puedan leer. Ahora miren, pasamos aquí ahora sí a ver cómo era la adoración de los primeros cristianos. Lo anterior era en el contexto judío. Aquí vamos a ver cómo era la liturgia, digamos, de los primeros cristianos, ¿no? Y aquí vean cómo es el doble, ¿no? Tengo 16 ahí funciones o actividades que eran parte de ese culto o de esa adoración de los cristianos primitivos. Primero, se bautizaban. Ahí está la cita en Hechos 2:41. Segundo, se predicaba la doctrina. Ahí tienen ustedes también la cita, ¿no? Número 3, tenían comunión unos con otros. 4, partían el pan, es decir, la Santa Cena. 5, hacían oraciones. 6, se ayudaban unos a otros. Hay una descripción muy hermosa ahí en Hechos 2, 44 y 45. Número 7, se reunían en el templo y en las casas. Ahí tiene la cita y sobre todo esta de Hebreos, donde hay una exhortación, dice, a no dejar de congregarse, ¿no? Número 8, se daban limosnas también. Número 9, las mujeres ministraban. De esto ya hablamos en una clase anterior. Número 10, los cultos se celebraban en domingo. Vean ustedes este detalle muy importante que cambió. Los judíos se reunían en sábado, los cristianos en domingo.
pues en conmemoración de la resurrección de Cristo. Número 11, los hermanos participaban según sus dones, o sea, era un culto, digamos, carismático en el correcto sentido de la palabra, en el sentido de que cada uno de los creyentes participaba según el don o el carisma que tenía, ¿no? Número 12, daban ofrendas voluntarias. Número 13, alababan con cánticos espirituales. 14, se saludaban con ósculo santo. Ósculo es un beso, ¿no? Número 15, se leían las cartas de los apóstoles. Número 16, se ayudaban a los desamparados. Ahora, aquí sí me gustaría también hacer una pausa. Quiero escuchar algunos comentarios o si hay alguna duda también la pueden expresar, porque miren, aquí hay muchas cosas y mi pregunta sería, a la luz de este modelo eh, bíblico que tenemos del Nuevo Testamento sobre la adoración de los primeros cristianos, pues yo les pregunto si se parece a lo que se hace hoy en las iglesias, si se sigue haciendo todo esto, o algunas cosas sí, otras no, o qué piensan, qué opinan. Pastor, me da pena decir esto, pero mire, es que puso segunda de Tesalonicenses y es primera para que lo pueda corregir. Es primera de Tesalonicenses 5, 26 y 27 en la lista que puso. Ah, ok, gracias, hermano. Sí. Respecto a la lista, hay algunas cosas todavía sí, pero como dijo una hermanita hace rato, desgraciadamente se está diluyendo cada día que pasa, se está diluyendo un poquito el cristianismo, el evangelio, y efectivamente muchas de esas obras que antes se hacían ya no se están haciendo. Y creo que son muy importantes que se retomen, que se retomen. Sería el 14 mi pastor, y el 15 por favor, creo. Sí, 14 y 15 por favor, mi pastor. Ok, Ese gracias. sería mi comentario. Gracias. Bien, entonces aquí voy a corregir, ahorita lo corrijo en el receso. Bien, ¿alguien más? Gloria. Sí, pastor. Bueno, viendo la lista, yo soy de una iglesia, acá en Victoria, se llama Cristo la Roca, y sí tratamos de, creo que viendo la lista, sí cumplimos alguna, nos falta el ósculo santo. Ok. Bueno, eso es curioso, pero también en algunas iglesias ha llegado a haber controversia con eso, ¿no? Porque pues algunos se sienten incómodos con el beso, que los salude de beso uno. A mí una vez unas hermanas me fueron a reclamar a la iglesia, ¿no? Decir que por qué les daba beso a las hermanas y por qué no les daba beso a los hermanos. Y le dije, bueno. Le dije, yo no tengo problema con darle beso también a los hermanos. Le digo, nada más que pues en el contexto cultural aquí mexicano, pues a lo mejor se toma mal. Le digo, pero pues no habría problema también de saludar de beso a los hermanos. Pero pues ya le dije, no, pues si eso les ofende, ¿verdad? Les molesta, pues no la saludo así, no hay problema. Hermana Graciela, No, iba a comentar lo mismo, que tiene mucho que ver el contexto cultural, o sea, eso influye mucho. Nos tocó cuando mi esposo estaba como pastor en un pueblo de Zacatecas. Este, para allá hubo un caso muy sonado ahí en los alrededores de una iglesia que practicaba el ósculo santo, pero lo controversial con esa iglesia de aquellas comunidades es que allá los hombres se saludaban de beso, pero eso no era lo malo, se saludaban un beso en la boca. Entonces ahí sí hubo un conflicto tremendo con las demás congregaciones alrededor y fue una situación muy hablada, muy criticada, pero suceden casos donde también dentro de todas estas prácticas de la adoración como de los primeros cristianos, todos estos puntos, muchas veces también se salen, o sea, se van a los extremos o caen en más que ¿cómo lo podemos decir? En ser muy liberales, ¿sí? O sea, de veras, a veces también aquí se desvían las cosas tremendamente. Sí, ok, fue algo que pasó, nos tocó conocer y vaya que para allá vimos un chorro de cosas bien extrañas. sí, ok, bueno, muy interesante el comentario.
Y también pues quiero comentar sobre eso del ósculo, que sí, también si nos vamos a la investigación histórica es controversial porque algunos historiadores opinan que el ósculo sí era, el que se daba a los primeros cristianos sí era un beso en la boca y que por eso era un tanto escandaloso, digamos, para mucha gente ajena a la comunidad, porque pensaban que por la boca pues de alguna manera también se comunicaba el espíritu, ¿no? Entonces que en algunas comunidades cristianas el beso sí era en la boca, ¿no? Algunos piensan que no, pero bueno, hay controversia, ¿no? A ciencia cierta no se sabe exactamente cómo era, pero pues lo que entendemos que es una expresión, ¿verdad? De amor, y que se hace con respeto, ¿verdad? Cuando se da el ósculo, el beso. Y bueno, pues finalmente recordemos también lo que dice la Biblia, ¿no? Para los puros, todas las cosas son puros y para los impuros, pues todas las cosas son impuras, ¿no? Hasta un beso en la mejilla va a ser tomado como algo malo, ¿no? Digamos. Muy bien, entonces nos quedamos aquí, ya vimos las características de los primeros cristianos. La verdad es que aquí también podríamos extendernos muchísimo, porque hay cosas que pienso yo que ya se han olvidado, se han dejado de practicar. Por ejemplo, esto, ¿no? El dar limosnas. Las limosnas normalmente se asocia con la Iglesia Católica, ¿no? Y se dice, allá dan limosnas. Acá nosotros damos ofrenda. Pero bueno, las limosnas en realidad es la ayuda a los pobres. Y es una lástima que no se promueva en las iglesias cristianas el ayudar a los pobres, ¿no? El dar limosna, que era una práctica muy característica de los primeros cristianos. Por ejemplo, también la cuestión de los dones, ¿no? La participación de los hermanos según sus dones, pues es algo que no siempre se permite. A lo sumo en las iglesias se da oportunidad de dar un testimonio, tal vez hasta de cantar o leer un poema, pero pues no en todas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. En fin, todo esto, repito, da para mucho, hermanos, para comentar muchas cosas, pero pues por la limitación del tiempo no podemos hacerlo, pero vamos adelante y vamos a ver esto que es importante también. Miren, por la Biblia y por la historia sabemos que las reuniones de los cristianos primitivos se conocían con el nombre de ágapes, palabra griega que significa amor, porque esto era lo que distinguía a los discípulos de Jesús y lo que predominaba en las iglesias. Ahí en Judas 1:12 ustedes tienen así directamente la palabra ágape, ahí se menciona. Entonces, ágapes eran las reuniones de los cristianos, esos cultos, ¿no? Y de ahí también viene la idea de que se sospechaba, ¿no? Se pensaba que el beso, el ósculo santo era también un ósculo en la boca, porque decían que eran reuniones de amor, pero bueno, no estamos seguros de eso, pero lo cierto es que sí se les llamaba así a esas reuniones de los primeros cristianos. Existen también testimonios históricos de cómo eran los cultos cristianos en los primeros siglos. Algunos de estos informes son muy valiosos y vienen de líderes como Justino Mártir, vamos a ver ahorita un documento, y de Hipólito. Entonces, miren, les voy a leer, es un testimonio de Justino Mártir sobre el culto cristiano en el siglo II después de Cristo. Dice: nosotros, después de haber bautizado al que ha creído y se ha unido a nosotros, lo llevamos a los llamados hermanos, allí donde están reunidos para rezar fervorosamente las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que ha sido iluminado y por todos los otros que hay en todas partes, para que seamos dignos de ser hallados perfectos conocedores de la verdad, buenos administradores y cumplidores de los mandamientos con obras, de suerte que consigamos la salvación eterna. Acabadas las preces, nos saludamos con el ósculo, beso. Seguidamente se presenta al que preside entre los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado con agua. Cuando lo ha recibido, alaba y glorifica al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque por él hemos sido hechos dignos de estas cosas. Habiendo terminado él las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Amén significa en hebreo así sea. Después de que el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman diáconos dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino y del agua eucaristizados, o sea, sobre los cuales se han dado las gracias,
que también llevan a los asientos. Y el día llamado del sol se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos, y se leen los comentarios de los apóstoles o las escrituras de los profetas, mientras el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha acabado, el que preside exhorta e incita de palabra a la imitación de estas cosas excelsas. Después nos levantamos todos a una y recitamos oraciones, y como antes dijimos, cuando hemos terminado de orar, se presenta pan y vino y agua, y se da y se hace participante a cada uno de las cosas eucaristizadas, y a los ausentes se les envía por medio de los diáconos. Los ricos que quieren, cada uno según su voluntad, dan lo que les parece, y lo que se reúne se pone a disposición del que preside, y él socorre a los huérfanos y a las viudas, y a los que por enfermedad o por cualquier otra causa se hayan abandonados, y a los encarcelados, y a los peregrinos, y, en una palabra, él cuida de cuantos padecen necesidad. Y nos reunimos todos el día del sol, puesto que es el día primero en el cual Dios, cambiando las tinieblas y la materia, creó el mundo, y Jesucristo nuestro Salvador en el mismo día resucitó de entre los muertos. Fin de la cita. ¿Cómo ven, hermanos? Quisiera escuchar algunos comentarios sobre este testimonio histórico de cómo eran los cultos primitivos del siglo II. ¿Qué opinan? Yo, Pastor Blanca, Adelante, Blanca. ahí me llama la atención donde dice al final que el que preside es el que de alguna manera administra y es el que se encarga de, pues, de repartir la ayuda entre los huérfanos, viudas y quien más lo necesite. Yo me imagino que al decir presidir es el que, pues, se le puede llamar como en estos tiempos el pastor. Eso llamó mi atención del texto. Sí, es muy, muy bonito. A mí también me gustó mucho esa parte, ¿no? De que lamentablemente hoy hay muchas iglesias donde se abusa los líderes abusan de la gente, explotan a los feligreses económicamente, y hay pastores que se enriquecen eh, excesivamente pues, con las ofrendas, con las aportaciones de los miembros, y se olvidan de esto, ¿no? Que es tan importante y que lo era en la iglesia primitiva, el que se ayudara con esos recursos a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, los encarcelados, los peregrinos, etcétera. Dice aquí a todos cuanto padecen necesidad. Entonces, se ha olvidado mucho esto en la iglesia y es lamentable. Ya vimos entonces el documento. Ahora miren, esto es importante. En la Edad Media, el catolicismo romano prevaleció en la cristiandad occidental, y el tipo de culto que se usó durante siglos se apartó del modelo de los primeros cristianos. Los rasgos principales del culto romanista fueron los siguientes: rigidez, con formatos fijos que no daban lugar a variaciones o innovaciones; frialdad, no permitía la participación espontánea ni carismática; clerical, solo los clérigos tenían parte activa en la liturgia, no los laicos; enfocada en la misa, sacrificio, la Eucaristía pasó a ocupar el lugar central; latinizado, la liturgia se hacía en latín, idioma que no todos comprendían. Otra cosa, sin acceso a la Biblia por parte de los laicos. Y una más, con una excesiva veneración de imágenes. Entonces, esto fue la forma que adquirió el culto romanista y que así prevaleció durante siglos, hermanos. Ahora ha habido algunos cambios, pero ¿qué opinan? ¿Qué piensan de esta forma en que se empezó a convertir el culto del modelo anterior que veíamos, o los modelos bíblicos o de los primeros cristianos, cómo fue transformándose y se convirtió en esto, en el culto romanista? Sí, bueno, yo tengo amigos cristianos y católicos y cristianos protestantes, y pienso yo que ha hecho mucho daño el hecho de que le han dado más importancia a lo rígido, a que ellos no están tan compenetrados con la Biblia, porque en muchas ocasiones nos han dicho, o me han dicho estas personas, ora tú por mí, porque a ti sí te escucha Dios. Y creo que es una mentira que ha dañado mucho, mucho, mucho a las personas el hecho de decir, a mí no me va a escuchar Dios.
o que no conozcan que tenemos esa libertad de poder venir al Padre y pedirle directamente las cosas, sino que mejor le pido a la Virgen, mejor le pido a tal santo. Y para mí es muy doloroso ver que las personas no tengan esa libertad de decir, me va a escuchar Dios. Es difícil y es doloroso poder ver a las personas que digan eso. Ok, sí, es cierto. Bien, hermana Gracias. Graciela. Me hizo mucha gracia ahorita el comentario de la hermana Blanca Lilia, respecto a que, a que dicen ellos que ora tú por mí porque a ti Dios sí te escucha. Yo vengo de una abuela que era sumamente católica, así como quien dice hueso colorado, y ella me decía mucho eso. Ella reconocía en mi madre y en mí que éramos cristianas, que Dios escuchaba, ella veía, pero como dice también la hermana Rita, o sea, se cierran a aceptar que Dios sí los escucha, porque se les inculcó tanto, se les encerró tanto en la idea de que Dios está tan alejado, que somos tan indignos, que Dios está alejado de nosotros. Entonces solamente ciertas personas tienen el privilegio de ser escuchadas. Y mi abuela lo veía así. Y ella me pedía mucho a mí, ora por mí, porque a ti Dios sí te escucha, tú sí entiendes la Biblia. Yo le empezaba a explicar, gracias a Dios ella murió entregando su vida a Cristo, igual que mi abuelo, pero ella batalló, fue una lucha interna y tenía una habitación ella llena de imágenes. Nadie nos peleamos con ella, solita las fue quitando. A mí siempre me hizo mucha gracia que ella tenía sus santos, y me hacía mucha gracia que a veces les pedía algo y los envolvía en sábanas y los volteaba de cabeza y los metía abajo del colchón. Y yo, mamá, ¿por qué haces eso? Dice, no, es que está castigado hasta que me respondan. Ah, caracoles, ¿cuándo acá se les castiga? O sea, Dios no necesita que le torzamos un brazo para escucharnos y conforme a su voluntad atender a nuestras necesidades. Y otro punto, antes de darle lugar a cualquier otro hermano, en este modelo que tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Me llama mucho la atención todo esto, o sea, es una muestra de cómo los dirigentes religiosos sentían un miedo, o sea, yo lo veo como un temor, un miedo de que la gente estuviera por encima de ellos. O sea, un verdadero líder sabe guiar, pero acompañar. Y ellos no estaban ejerciendo un liderazgo sano, sino un liderazgo impuesto. Yo lo veo más como una imposición. Y tengo amigos y amigas de todas las denominaciones, de muchas denominaciones religiosas, y católicos, y tengo una amiga con la que platico mucho y ella me dice, es que en la iglesia católica te enseñan así, 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 y para ella siempre fue una imposición, y ellos siempre se manejan porque esta es la religión que me heredaron mis padres. O sea, es más un costumbrismo y una tradición que en verdad que en ellos haya una convicción de haber conocido verdaderamente a Dios. O sea, ha sido más una imposición que otra cosa. Eso es todo, gracias. Ok, hermana, gracias. Ricardo. Hay un dicho que dice, pastor, que yo salí de la pobreza, pero la pobreza nunca salió de mí. Yo concuerdo con mis hermanas cuando hablamos del catolicismo romano. Estoy completamente de acuerdo con ellas. Yo también a eso me he enfrentado porque mucha de mi familia es católica. Incluso un hermano que tengo que es metodista se convirtió al catolicismo. Ahora bien, reafirmando lo que dice Kikonazo, mi hermanazo. Ok, ya vimos el católico, pero ¿y el cristiano? O sea, cuando tú estás libre, pero regresas a imponerte esa rigidez, por ejemplo, no voy a ir por todos los puntos porque tengo que dar espacio. Hablas ahora de la rigidez. Para que saques a los hermanos de esa rigidez, se necesita mucha oración, mucho ayuno, y así los demás puntos. Entonces, sí es cierto, pero a veces lo peor es cuando tú te vuelves a autoimponer los puntos. Muchas gracias. Ok, vamos, aguántenme
las otras hermanas que quieren participar porque necesitamos avanzar un poco más y ahorita les vuelvo a dar oportunidad de hablar. Miren, la Reforma Protestante trajo un cambio muy importante en la liturgia cristiana. Las nuevas iglesias hicieron a un lado muchos elementos litúrgicos del catolicismo que consideraron negativos e intentaron retomar los modelos bíblicos de los primeros cristianos, siendo el principal la centralidad de la palabra de Dios en el culto. Actualmente en el universo de iglesias cristianas hay una gran variedad de liturgias, algunas más apegadas a modelos históricos y otras con cultos modernos e innovadores. Pero hay dos aspectos litúrgicos sobre los cuales debemos reflexionar. Estos son la forma y el contenido. En cuanto a la forma o las formas, hay que entender que en las iglesias no se debería imponer un patrón o modelo fijo de culto. Hay cristianos a los que les viene muy bien un culto tradicional, con himnos, oraciones escritas y expresiones solemnes, pero hay otros que por su trasfondo cultural se sienten más identificados con cultos sencillos, emotivos y espontáneos. Aquí cabe citar las palabras del poeta Leopold Senghor, quien expresó: los occidentales dicen, pienso, luego existo. Nosotros los africanos decimos, danzo, luego existo. Así que no deberíamos condenar ningún tipo de culto, ni los tradicionales, ni los modernos, ni los solemnes, ni los alegres, sino entender que hay muchas maneras de adorar a Dios. En cualquier caso, el único peligro sería que el centro o la prioridad del culto sean las expresiones emocionales, que muchas veces pueden ser carnales, y no la edificación espiritual. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la forma del culto. Ahora, en cuanto al contenido, debemos pensar en que si se trata realmente de un culto religioso, es decir, dirigido a Dios, pues entonces nuestras liturgias deben contener ley y evangelio, pues la ley nos orienta hacia la obediencia a Dios y el evangelio nos revela el amor de Dios por la humanidad. Esto significa que todas las actividades de nuestros cultos nos deben llevar a ser creyentes bondadosos y agradecidos. En otras palabras, nos deben conducir a ser mejores seres humanos. Y aquí quiero mencionar, hermanos, el testimonio de este hombre, de Mahatma Gandhi, que aunque él no fue propiamente cristiano, pero sí tuvo acercamiento, contacto con cristianos. Entonces, les voy a leer aquí un testimonio que hay sobre él. Lo dio un metodista, Stanley Jones. Dijo: Mahatma Gandhi cuenta de su contacto con una familia cristiana en Sudáfrica que le invitaba permanentemente a cenar todos los domingos y después todos asistían a la iglesia wesleyana. Lo describe así: el servicio, decía Gandhi, el servicio no me causó una impresión favorable. Los sermones parecían aburridos. La congregación no me pareció particularmente religiosa. No eran una asamblea de almas devotas. Más bien parecían personas de mentalidad mundana que iban a la iglesia por recreación y de conformidad con las costumbres. Aquí a veces me quedaba dormido involuntariamente. Me sentía avergonzado, pero algunos de mis vecinos que no estaban en mejor situación se aliviaron igual. No pude seguir así por mucho tiempo y pronto dejé de asistir al servicio. Fíjense qué tremendo este testimonio de Gandhi. Y quiero terminar esta presentación con esta frase que me parece tremenda, hermanos. La descubrí ayer en un libro ahí en la biblioteca del seminario y me pareció tremenda y se las quiero compartir. Este señor Austin O'Malley dijo: la religión es un proceso de convertir tu cráneo en un tabernáculo, no de subir a Jerusalén una vez al año. Vean ustedes en pocas palabras lo que se puede decir tan sustancioso. La religión es un proceso de convertir tu cráneo en un tabernáculo, no de subir a Jerusalén una vez al año. Bueno, abro nuevamente el espacio si quieren opinar sobre algo de lo que acabamos de ver o si tienen algún otro comentario, adelante. Hermana Rita.
Yo nada más quería completar, ¿verdad? De lo que estaba comentando, y también tomar el tiempo para agradecer a Dios porque yo también era católica y yo también tenía los mismos conceptos de los católicos, ¿verdad? Y un día, bueno, cuando me casé, venía aquí a la casa de mi suegra y dejaba la Biblia a una sobrina y a mí me llamó la atención verla. Y un día, a veces la hojeaba, un día la abrí en el Salmo 115 y ahí el Señor fue cuando me tocó y en ese momento, cuando yo empecé a leer sobre los ídolos, dice, tienen ojos y no ven, oídos tienen, sentí algo en mi corazón y yo tenía imágenes, las agarré todas y las tiré a la basura. Y fui buscando, ¿verdad? Leyendo la palabra y ya fue hasta como unos 6 meses que me congregué ya en la iglesia, ya a seguir, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, la verdad. Y yo le agradezco mucho a Dios porque me abrió el entendimiento ahorita que decía que nuestro cráneo debe ser un tabernáculo y pues llenarse de la palabra de Dios, nuestro cerebro, ¿verdad? Gracias, Ok, pastor. muy bien, gracias, hermana. Ricardo. Híjole, está muy poderoso, pastor, esta cita. Yo la interpreto como decir que la lucha, y es verdad, la lucha está en nuestra mente porque nuestro espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. La verdadera lucha monumental que todos los seres humanos llevamos es convertir la mente, el cráneo en un tabernáculo, pero diario. Y yo modificaría un poquito desde un punto de vista cristiano, no de subir a la iglesia una vez a la semana. Quizás sería el cambio que yo haría. Por otro lado, nada más comentar, estoy muy agradecido con Dios, su forma de dar clases súper ligera y súper práctica. Y digo ligera porque no en una connotación negativa, sino en una forma muy fácil, muy sencilla. Entonces yo doy gracias a Dios por su vida, pastor, que nos tocó de maestro y animarle a que siga adelante con esa forma de dar clase. Que el Señor me lo bendiga. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, mi pastor. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias, pastor. Estoy de acuerdo con mi hermano. Se me ha hecho muy relajante para mí porque siempre me pongo bien nerviosa y con usted como que he tenido más de participar. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, hermanita. Bueno, hermanos, pues muchas Muchas gracias, gracias pastor. por su tiempo, por su atención. Un grupo muy activo, muy emotivo, muy Gracias, participativo pastor. también. Y me ha Gracias. dado mucho gusto dar este curso con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, un abrazo. Gracias. bendiga. Bendiciones. Beso santo. Ay, Gloria. Gracias, pastor. Y que Dios Dios le les bendiga. bendiga. Bendiciones, bendiciones. Pásate Bendiciones, bien. hermanos. Un abrazo, hermano. Feliz Dios Navidad. les bendiga. Gracias. Gracias. Bendiciones. Muy buen tiempo con usted, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermano. Igualmente.